colmillo que sale su botella. A grabar. La inactivación del X. Esto que también se explicaba en la clase de determinación del sexo, ya no puedo explicarse. ¿Por qué? Porque la activación del X es parte de la decisión. Y los ejemplos. Y acá hay un montón. Les he puesto montones en donde vamos a ver el mismo. No solamente el desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que ustedes identifiquen todos los mecanismos y los elementos que participan durante una regulación de tipo epistemiológico sobre tu información genética. Voy a poner el video. Sí. Pero es iPhone, te va a dar No es iPhone. Sí, sí es iPhone, te va a dar color de ¿Es iPhone? Sí. No, el otro. El tipo C. El tipo C. ¿Sí? iPhone. iPhone. No he puesto. Pero mira que te Qué estresante. De repente lo habrán encontrado durante su recolección de datos. La hambruna de esos años, entre 1944 y 45, eran los años más álgidos de la ocupación nazi en Europa. Por lo tanto, había unos científicos nazis que buscaban la llamada eugenesia. ¿Saben lo que es la eugenesia? Que todos fueran arios. Selección de razas. Por ejemplo, lo que hacíamos con Mendel, hacías selección natural, selección artificial. Sin embargo, selección de razas, en esa época que la llamaban, hasta ahora ya no se puede hacer, pero existen los prejuicios. Los prejuicios, el racismo de todo tipo, en todo el mundo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasaba? Estas personas holandesas, como eran arios, dijimos, vamos a ponerle hambruna, porque de todas maneras va a haber escasez en algún momento. Y les hicieron entonces. A propósito. Es como agarrar tus plantitas, no les echas agua, le haces experimento a ver cómo sobreviven, te salen sus hojitas amarillas, eso es lo que pasa. Pero aquí con seres humanos. Entonces es un niño, es una familia que está todo tranquilo. Esto no es un asiático, esto es una bien. Sí, porque los asiáticos son ellos también por su metabolismo. Y aquí vemos también familias que están haciendo, esta es la comida, ¿no? La comida para todo el mes. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? La restricción de alimentos influyó sobre las personas a largo plazo y por qué. Ahorita ustedes, cuando están durante las vacaciones, comen de todo, duermen bien. Sin embargo, por sus cabecitas nunca pasa ¿qué voy a comer durante mi ciclo? ¿Cómo me organizo para que no esté olvidándome todo, haciendo mi estudio de un día para otro para que no se me olvide? ¿Se ponen a buscar cómo estudiar diferente? Entonces, hay un problema. Tienen que buscar sus recursos porque acabó y dicen, ya está, nunca más, no. Siguen muchos años. Por eso le digo, ¿qué prisa tienen para acabar tan rápido? Igualito. Acabar y se va a olvidar todo. Así están, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo que utilicen sus tiempos libres para dormir, obviamente, y para buscar sus nuevas estrategias de estudio. Porque si
pero tú tomas una decisión. No buscar algo, ahí sí, mi decisión es responsable. Por eso, a ver, hoy día están llegando con la luz. No se olviden que ya no hay una sesión de seminario y por lo tanto el trabajo no es igual. Ajustes a lo nuevo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, la restricción de alimentos. ¿Cuál es la principal desnutrición que tiene el peruano? Aparte de ser anémico. La desnutrición de qué tipo? Proteína. A ver, en tu plato, ¿cuánto pollo te da? ¿Y cuánto arroz tienes? Hay más carbohidratos. Claro, tendrías que ser la mitad de pura fibra o después, no es como es los nutrientes y las. Aquí está la mitad de pura ensalada y puedes sacar tu proteína y ya tú, vamos a ver el carbo, ¿cierto? ¿Y qué haces tú? Te equivocaste, te quedaste dormido y acá pones la verdura y acá pones el carbo. Entonces, ¿qué es eso? Lo que pasa es que como no descansas bien, quieres más carbohidrato, y eso es lo que pasa. Te da la ansiedad, quieres más carbohidrato. Entonces, ¿qué tienes que comer? Pura verdura, puro vino, tu. Eso. Gracias. ¿Cómo hace la profesora? La profesora hace así, trae su tarta de ensalada, su menestra y su carbohidrato. Claro, obviamente no la voy a mi papá. Voy a mi papá y le pago todos sus medicinas. Claro, pues tiene que haber un intercambio. Un claro ejemplo que podemos observar es en los gemelos. En los gemelos, ahí los conocen, ¿no? Los han conocido, si ustedes han visto las primeras películas de Harry Potter, no los podían distinguir. Y ahora esa es la edad actual. 30 y no sé cuánto. Listo, ya está. Se siguen pareciendo entre sí, verdadero o falso. Entonces, hasta hace unos momentos nosotros teníamos que nuestras células madres generaban tus hijas, que eran ya sea idénticas o no idénticas. Y también habíamos estudiado qué cosa, que durante su ciclo celular existían, durante la fase S, qué cosa, posibles mutaciones. Mutaciones de tipo espontáneo. Entonces, en estos seres vivos llamados Freddy, yo nomás miraba. ¿Sus ADN son idénticos? ¿Sí o no? Sí. Porque lo veo, porque son gemelos univitelinos. Por eso que no lo veo. Entonces acá, si a la célula madre le ocurría una mutación espontánea, entonces los dos lo presentaban a la vez, por igual. Sin embargo, ¿qué vamos a ver aquí? Que acá yo tengo mis gemelos ya nacidos, ya nacieron. ¿Qué pasa aquí? En el caso de ellos, permanecen igual. De repente uno está con el ojo más cerrado, ¿no? Porque duerme más del costado. El otro le gusta dormir del otro costado, por eso sí, se pueden parecer. Porque eso es lo que pasa, duermes del costado, está por un lado así. Pero ¿qué pasa en el caso de estas gemelas? Estas gemelas, ¿cuál es la diferencia principal? Las pecas, muy bien. Porque eso es igualito. Las pecas, ¿qué más? La forma de la cara. Las arrugas y el cabello, muy bien. Esta señora tiene el cabello más bonito que este, ¿no es cierto? Entonces a esa gemela le ha gustado más el cigarro. A ella no. Sin embargo, no es que no haya tenido nada de eso. Ella ha tenido obesidad.
y ya tiene la mamá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cuando va avanzando los años, ellos tienen 30 y tantos, pero cuando tenemos, ¿qué más? La llamada edad, vamos a tener diferencias. Pregunta, ¿esas diferencias ya serán iguales? ¿Son gemelos? ¿Son diferencias iguales? No, tendría que, es como cuando usted ve en el periódico, encuentra las diferencias, ¿cierto? Y ahí puede escribir, cuando sean medidas, ¿no es cierto? Acá sí está, porque están jóvenes, pero cuando yo tengo aquí las diferencias, entonces, ¿ocurrió en su material genético? ¿Hubo mutaciones? No. Si hubiera ocurrido durante el embarazo, quizá, pero no, tuvo que haber ocurrido en el cabello. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Los gemelos monocigóticos tienen el mismo fenotipo siempre? Aquí sí tenían más o menos, aquí más o menos, él sonríe diferente, él sonríe acá diferente, la persona tiene ojo de no sé qué. Y aquí ya esta señora que tiene aproximadamente 60 años, ya está diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que me va a generar? Si ya no son mutaciones en mi material genético, ¿qué es lo que va a generar estas diferencias? Una les dije la edad, ¿y qué más podría ser? Creció la vida. La nutrición. ¿Qué más? Les dije, les di unos los ¿sí? Entonces es una persona adulta. Muy bien, seguimos hablando. Vamos a lo que es epigenética. Tenemos nuestro material genético. ¿Cuál en específico? La cromatina. La cromatina es el ADN más proteínas históricas. Y hay unos que nos van a ayudar también, que son los ADN mensajeros. Dependiendo, que son mucho más específicos, el ADN mensajero va a ser modificado. No por el splicing alternativo, no es el splicing alternativo. Tenemos los factores ambientales y tenemos una respuesta. En este caso, no es fenotipo, es una respuesta adaptativa. Es diferente, por eso uno no puede decir, este es Mendel. Esta es una respuesta adaptativa. En algunos casos es de defensa. Por lo tanto, nosotros no podemos decir es Mendel directamente. Porque ¿se acuerdan cuál era la definición de fenotipo? El genotipo más el ambiente. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Cuando habían escuchado en el cole, era ¿cómo se llama el fenotipo? El fenotipo es el genotipo más grande. ¿No es esto? Podría decirse que es un fenotipo, pero es de tipo adaptativo, de defensa. Entonces, para nuestros casos, a nivel celular, ¿qué es lo que vamos a ver? Genotipos. Desarrollo embrionario, donde empieza todo. Diferenciación tisular. La impronta genética. Inactivación del X y la metilación de las islas FG en patología. Directamente. ¿Recuerdo? ¿Qué serán islas FG? ¿Se acuerdan si hay citosina, P, guanina? Que están dentro de la el genotipo de la persona. En cambio, el fenotipo, tú sí lo puedes ver, son características visibles entonces, de ¿qué ocurre una como persona que diferencian a otra. ¿Las respuestas se podrán heredar? Las respuestas se podrán heredar. Sí se puede. Lo vimos en la hambruna. ¿De acuerdo? Lo vimos en la hambruna. Son características evidentes el llamado estudio del que diferencian a una persona de otra. El genoma, que vamos a tenerlo a manera de exoma, proteoma y metaboloma. Metabolismo, proteínas, exones. El estudio de todo esto. Entonces,
pero en medicina hacemos, bueno, acá en el Perú no hay, pero en otros países tú lees los artículos que ahí dice. Exomas, ¿en dónde encontraré exones? En el ARN mensajero, proteomas, cuando haces una expresión de tu ARN mensajero, y metabolomas, cuando tú ves cómo el metabolismo de todos tus células o tejidos está afectado. Entonces, por eso le dan duro a bioquímica. Y cuando llegan a fármaco, entonces es por una razón, porque aquí está. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a tener el material genético como principal, afectado, regulado. La palabra regulación te va a decir stop o pase. A nivel de la cromatina y a nivel de su ARN mensajero. Entonces yo voy a tener actores. Esta va a ser aquel que va a ser afectado. Sus actores van a ser los llamados escritores, los borradores y los lectores. Los escritores van a ser aquellos que, desde, por ejemplo, desde el desarrollo embrionario, ponen la marca epigenética. Los borradores, aquellos que lo borran, que la ponen activa, por ejemplo, si estaba inactivo, o viceversa. Y los lectores, aquellos que van a ver esa marca epigenética y van a evitar un metabolismo o lo van a activar. ¿De acuerdo? Eso es lo que son tres. Y a estos yo les voy a llamar marcadores epigenéticos. Estos son los que voy a estudiar y verlo como una prueba de regulación epigénica. Entonces, yo aquí tengo dentro de mi cromatina ADN histona. Vamos con el primero, que se llama cromatina. Dentro de mi núcleo interfásico, G1, G2, S, yo voy a tener mi carioteca y dentro de la carioteca voy a tener la cromatina. Si yo veo la carioteca, voy a tener la presencia de la heterocromatina. Y dentro, al centro, voy a tener la eucromatina. Y yo lo voy a ver como una puerta de collar. Vamos a tener dos tipos de histonas, las llamadas histonas y no histonas. Vamos con las histonas. Las histonas son uno de los principales dentro del material genético que van a ser afectados. Aparte del ADN, material genético, cromatina, ADN, histonas. Los seres humanos tenemos ¿cuántos genes para las histonas? Tenemos, súmale. Para las histonas, 15 más 14 más 22, 82. ¿Cuánto dedo? 3, 4, 5, 60, 70. ¿Cuántos 72? 93. No me acuerdo. Pero ahí está. Muchos, no es uno de cada uno. ¿Por qué tantos? Y están en distintos cromosomas. Cromosoma 1, el 6, el 12, son 3 cromosomas. Entonces, profesora, ¿un tipo de histona? No, hay bastantes tipos. ¿Por qué se necesitará tantas histonas? Porque tenemos un ADN sumamente grande. Y además, ¿qué necesitamos hacer fase S? Rapidísimo. Por lo tanto, mientras más copias un gen tenga, más rápido voy a poder colocar las histonas a mi ADN. De ese motivo. Yo tengo muchas copias de un mismo gen que también pueden ser activados al inicio, al medio y al final de la duplicación del ADN. Entonces, estas histonas, ¿cuántas son? Son 1, 2, 3, 4, 5 tipos. La 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces aquí yo voy a tener que las histonas 1 no está unido con las otras 4. Va a formar parte de un ADN que se llama el ADN entre nucleosomas. Estas histonas son básicas y
importante su negatividad. Si lo decimos que las histonas son policatiónicas, que son altamente básicas, ¿cómo será? Yo tengo a favor una proteína positiva, positiva. Entonces, por un tipo de enlace iónico, más o menos cero. Por lo tanto, es que es recontra afín. Histona 1, histona 2, histona 3, la 2, A y B y la 4. ¿Por qué se le coloca así y no de otra manera? Porque dentro de la secuencia de proteína de cada una de ellas, necesitamos prestar atención a qué tipo de aminoácidos tiene. No se lo aprende, pero ahí está. Lisinas y argininas. Estas lisinas y estas argininas van a ser parte en donde yo voy a poner mi marcador genético. Perdón, mi marcador genético. ¿Qué tipo de marcación? Acetilación, metilación, fosforilación, eliminación, todos estos tipos. Un montón. ¿Te lo vas a aprender todo? No. Lo más clásicos es acetilación, desetilación, metilación, ¿cuál de ellas es la más pedida de todas? La H2, perdón, la H3 y la H4. La H3 y la H4 son las más pedidas. Ahora, vamos a ver los numeritos. ¿Qué número dice acá? Dice 1, 2, 15. 2, 5, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por acá. ¿Qué dice acá? 212. 139, 132. Aquellos residuos de arginina y lisina que se encuentren en el lado N, es decir, en los primeros aminoácidos, son aquellos que van a recibir las populares acetilación y eliminación. Se le llama las colas de las histonas. Preguntas de la gente. Cola de las histonas. En el lado inicial que coincide y que se llama el N terminal. Yo les he enseñado. N terminal. El N terminal coincide con los primeros aminoácidos. Aquí, ¿qué cosa vemos? Que hay una acetila. Ahí vamos con variaciones. ¿En dónde está ese ADN unido a las histonas? En una primera unidad llamada nucleosoma. Entonces, primero se tienen que unir mis dos histonas A con B, después la 3 entre sí, la 4 entre sí, formando 8, el llamado octámero de histonas. Cuando son 8, significa que se llama nucleosoma más que se une H2A, H2B y tenemos dos giros de ADN, que son aproximadamente hasta 150 pares. Estoy yendo desde la primera clase con puro ADN, me salté a mitosis y aquí estamos continuando con el ADN. Preguntas hasta aquí. Está suave. Ahora vamos a ver. ¿Dónde está el H1? Aquí. No se encuentra en el nucleosoma, se encuentra entre el ADN intercalado con cada nucleosoma. Tengo mi ADN, tengo primer unión con mi nucleosoma, la histona 1 está entre cada nucleosoma. La histona 1 se va a encargar de que yo pueda obtener un enrollamiento. Esta histona 1 está yendo hacia adentro y por afuera se van a quedar expuestos todos estos temas. Por lo tanto, el ADN que está aquí va a ser más fácil de acceder. Sin embargo, yo necesito que se libere. ¿Qué hace la histona 1? Va a condensar hasta el cromosoma. ¿Necesitamos más proteínas? Sí, principalmente la histona 1. Mediante la presencia de la histona 1, yo voy a
aquella que está en el centro y la que está aquí cerca de la calle. Es más condensada, que significa que tiene más presencia de histona de tipo 1, y la que está menos condensada, menos presencia de H1, por lo tanto, yo puedo tener dos características. Si está condensada, los genes que posee están inactivos. Si está menos condensada, los genes que están ahí están más inactivos. Por lo tanto, si están localizados dentro, en el centro, yo voy a tener aquí mi, ¿cuál sería? Mi duplicación ocurriendo con alta transcripción y transcripción. Aquí va a estar pasando la transcripción, transcripción, transcripción. Acá no. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta aquí. Primer tipo, vamos a tener la eucromatina y después vamos a tener la heterocromatina. La eucromatina, de nuevo, yo la presento aquí de manera poco condensada, significa que no está condensada, poco condensada, y esa que será la heterocromatina. Esta es una célula bacteriana. Listo. Y acá yo tengo un eritrocito diferenciado. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? En primer lugar, porque este es el núcleo, y acá está, ¿no ves? El retículo endoplasmático, y este sí es un eritrocito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que necesita? No tiene ninguno. Por lo tanto, aquí se agregó, ¿no? Lo que está así por aquí debe ser, todo está, esa parte de aquí es la cromatina, lo demás son de suplementos. Vamos con la que es condensada, la heterocromatina. Vamos a tener de dos tipos. La cromatina abierta, dice acá el dibujito, que es la eucromatina, se va a transformar en una cromatina cerrada, que se llama heterocromatina. ¿Qué significa? Le voy a hacer acá el apunte. Eucromatina abierta o menos condensada se puede transformar en una llamada heterocromatina. Más condensada. Puede volver a ser una heterocromatina. Puede volver a ser eucromatina, sí, dependiendo de qué tipo de heterocromatina. Tenemos dos tipos. ¿Cuál es? La constitutiva y la facultativa. La que puede volver a ser eucromatina es la constitutiva. La que con mucha, pero con mucha, poca probabilidad, la facultativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que dice aquí? La constitutiva principalmente tiene H1, la histona 1. ¿Pero qué tiene la facultativa? Aparte, tiene H1 y ¿qué dice acá? Factores trans, que significa que son los supresores, los silenciadores. Entonces yo tengo una marcación invisible. ¿Quién forma parte de esta heterocromatina facultativa? El cromosoma X. Ese pertenece a la gran mayoría de su material genético. Heterocromatina constitutiva, y acá yo voy a tener heterocromatina facultativa. Puros cromosomas, la heterocromatina constitutiva se encuentra en el centrómero. Y acá, ¿qué cosas son estos? Son células neurales. Yo tengo aquí que este es el cuerpo. Yo voy a tener, ¿dónde están? Los cuerpos de Higgs. ¿Dónde están los cuerpos de Higgs? En ese, acá. Y voy a tener algo llamado los cuerpos de Barr. Los cuerpos de Barr son los cromosomas X inactivos. Por lo tanto, estas células
La ausente es en este caso, ¿dónde está? ¿Hay por prueba? No, ese es. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Preguntas. Durante la diferenciación celular, yo voy a poder tener un intercambio entre eucromatina y heterocromatina. Estamos en los primeros días de desarrollo embrionario. Por lo tanto, yo puedo hacer este cambio. Fácilmente, muy fácilmente. Durante nuestra vida adulta, tiene que pasar un estrés muy grande para que yo pueda cambiar entre heterocromatina y eucromatina. Sobre todo la eucromatina pasa a ser heterocromatina. Un ejemplo muy fácil es ¿cuál? Cuando una persona que no es intolerante a la lactosa se vuelve intolerante. ¿Qué pasó ahí? La zona donde estaban sus receptores de lactosa se convirtieron en heterocromatina y ya no hay receptores de ácidos. Los transportadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Condensación y descondensación. Condensación y descondensación. Voy a volverlo a ponerlo aquí porque esta es una parte muy importante. Si no, pueden volar muy feo. Con la siguiente. Entonces, cuando yo tengo mi diferenciación tisular, yo tengo un equilibrio de condensación y descondensación. Así es, va para allá y va para acá. Doble equilibrio. Va para uno, va para otro. Entonces yo puedo utilizar lo clásico que era eucromatina con heterocromatina. ¿Hay más condensación? Perdón, al revés. Heterocromatina, eucromatina. Yo puedo formar a partir de eucromatina, heterocromatina y viceversa dependiendo mi estadio de diferenciación tisular. Entonces, una stem cell tiene pura eucromatina, porque yo necesito todos los genes bien activos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este ejemplo, yo tengo mi eritoblasto. ¿Mi eritoblasto tendrá o no tendrá núcleo? ¿Tiene lo que hay núcleo? Aquí está. Esto es su núcleo. Tiene. Listo. Aquí está la heterocromatina y la eucromatina es todo lo que está aquí. Todo bonito. Se convierte en, dice, policromatofílico eritoblasto. La primera etapa de diferenciación o de maduración. ¿La heterocromatina aumentó? Sí. Después, de claro a oscuro. Heterocromatina, estadio 2 de la maduración y finalmente mi eritoblasto que va a ser el maduro que va a irse a la ¿cierto? ¿Qué cambió? La presencia de eucromatina y la presencia de heterocromatina. Yo ya veo que acá hay, en comparación del inicio, mayor cantidad de heterocromatina y poco de eucromatina. Porque solamente voy a hacer mi cosa, me importa la hemoglobina, nada más. Y además, mi vida va a ser de 120 días. Preguntas hasta acá. ¿Se entiende con este ejemplo qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Listo. Vamos a ir a ver. Mecanismos epigenéticos. Yo voy a revisar dónde está la regulación de la expresión de mi ADN. Obviamente tengo que acceder al ADN. Si yo tengo que acceder al ADN, necesito hacer mi regulación. La regulación yo tengo que hacerlo en todo. Yo tengo que hacerlo en la ADN y tengo que hacerlo en la
en los promotores y en los sitios reguladores, ¿no es cierto? Y aparte en las llamadas islas CP. Ahí es donde yo puedo regular la expresión genética. Regulación en el ADN y en el citosina. ¿Estamos bien hasta aquí? Listo. Vamos a tener ARN no codificantes. ¿Qué significa eso? Su nombre lo dice. Van a ser ARN que no van a ser, no se transcribe, no produce ninguna proteína. Paso de ocromatina a heterocromatina. En el desarrollo embrionario se llama impronta. En el primer caso van a aparecer ARN no codificantes y van a realizar la inactivación del X. En el ADN, ya les dije, metilación de las islas CPG. También ocurre la metilación aquí en la impronta, pero esto es en el desarrollo embrionario y además en todo el ADN. La metilación que ocurre aquí es dependiendo de la patología. Las histonas, aquí las clásicas que ustedes ya han visto, la acetilación, desacetilación, metilación, etc. Empezamos con la metilación del ADN. ¿Cuál es la enzima que realiza la metilación? Una metilasa. Vamos a tener dos tipos de enzimas llamadas metilasas. Unas que son constitutivas. ¿Por qué constitutivas? Porque ellas van a participar durante la impronta genética. Y otras que van a ser adaptativas, que dependiendo la transcripción de proteínas van a participar. Y sobre todo durante toda tu vida hasta que te mueras. Entonces yo tengo aquí las metiltransferasas y van a necesitar un sustrato que se llama la S-adenosilmetionina. ¿Para qué? Para coger metilo y ponérselo ¿a quién? A la citosina. La citosina es así, ahora sí me importa saber la estructura química. La citosina tiene 1, 2, 3, 4, 6 átomos, de los cuales tenemos un nitrógeno. El número 5 es el que va a recibir el grupo metilo. Por lo tanto, si es la citosina, aquí se va a convertir en metilcitosina. 5-metilcitosina. Necesito donarlo de esta molécula que es un aminoácido. S-adenosilmetionina. Le donas su metil y se convierte en 5-adenil homocisteína. Homocisteína. ¿Se les acuerdan ese tipo de nombres? ¿Sí? Esto es lo principal durante la metilación. Cuando yo tengo una alteración, ya sea en la enzima o en su sustrato, perdón, sería su cofactor, por así decirlo, el que dona aquí el metilo, vamos a tener alteraciones en el marcaje de la metilación de la. Entonces, este tipo de metilación va a alterar mi apareamiento entre citosina con guanina. No. Por lo tanto, no hay cambio de marco de lectura, no hay sustitución, no hay nada de eso. No ocurrió eso. ¿Por qué? Porque es como si tomaras agua. ¿Tiene que estar en metil? No pasa nada. No es mutación. No es mutación. Entonces yo tengo aquí mi representación de lo que ha pasado con una isla CPG. ¿Dónde va a ir la metilación? En la C. Yo le pongo aquí una M. Entonces, si tú tienes una cadena, una secuencia y ves CG, yo voy a tener que ponerle M. Y por lo general yo voy a encontrarlos en los promotores. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna consulta? Dime. Esa cadena metilada es una cadena que no se transcribe. Tienes que ver dónde está haciendo. Si está en el intrón, si está en el exón. Si está en el exón, no pasa nada. Estoy vendiendo. Si está en el promotor, entonces ahí está haciendo una regulación. Tienes que ver, recordar tu estructura del gen eucariota. ¿Sí? Tienes que recordar la estructura del
Entonces, durante la metilación va a ocurrir, gracias a lo que ocurre la metilación, el llamado silenciamiento de genes. Esa es la palabra, la metilación. Hace silenciamiento. ¿En dónde ocurre este silenciamiento? Principalmente, ¿dónde se ve aquí? En los promotores de genes que se están transcribiendo. Entonces, un promotor no tiene islas FG, perdón, sí tiene islas FG, pero están sin metilar. Yo tengo mi proteína. Lo metilo, ya no tengo mi proteína. ¿Qué pasó? Silenciamiento. Profesor, ¿y por qué no es inactivación? También es inactivación. Pero inactivación yo colocaría aquí a un supresor. Un supresor de la transcripción. Pero cuando ocurre la metilación del ADN, se llama silenciamiento. Por lo tanto, esta marca epigenética inactiva este gen hasta que venga otra enzima llamada desmetilasa. No es que va a venir, no va a venir el factor, ¿cómo se llama? El factor de transcripción y va a iniciar la transcripción. No va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque por lo general estas islas van a estar más para aquí y el factor de transcripción no se va a unir. No sé. Porque a estas islas se van a unir los lectores, los escribidores que habíamos visto. ¿Se entiende? A ver, preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Porque esto es biología, combinado con biología. ¿Se entiende? Preguntas. Las diapositivas están bien claras. Solamente estoy explicando lo que se hace. ¿Por qué no es una? ¿Por qué sí es el otro? Entonces, si yo quiero hacer metilación del ADN, pero de todo el genoma, yo tengo que utilizar la metilasa de mantenimiento, que se llama la DNMT1. Hago la duplicación del ADN, ¿cómo me doy cuenta que es una célula, unas ADN progenitor? ¿Se acuerdan? Que era el ADN madre. Yo tenía mi ADN madre y tenía mis hijas. Yo decía, le ponía con otro color, ¿no es cierto? Y le ponía acá mi ADN madre, que era azulito. Y tenía mi hija 1 y mi hija 2. Y la manera de reconocerla era porque tenía la mitad de la, ¿verdad? Yo le ponía de otro color. Pero ¿cómo yo reconozco que esta es la madre y que esta es la hija a nivel de la metilación? La madre siempre va a tener una isla CPG media. Se genera la nueva cadena. Cuando la polimerasa pone una citosina o una guanina, están así como le vinieron a la vida, sin nada. Por lo tanto, mi ADN madre está metilada. Aquí, esta cadena que está de azul, que es de la madre, tiene un CH3. Pero este no. Cuando termina la duplicación, ¿qué pasó? Se generaron las dos células, las dos cadenas de ADN hijas y viene la metilasa. Y si le pone a quién le falta. ¿A quién le falta? A la nueva cadena hija. Le ponemos la metilación y tenemos la hija. Porque pasa en todo el ADN. Finalmente, a ver. La de mantenimiento, la que va a ocurrir durante el desarrollo embrionario, principalmente cuando tenemos la metogénesis. Esta de aquí es la que me va a permitir estas tres
De novo significa que no es constitutivo. ¿Y qué es constitutivo? Que siempre se repite en un mismo lado. De novo va a decir, soy célula madre. Este brazo se va a convertir en un linfocito y este brazo se va a convertir en un eritrocito. Eso significa que yo le voy a dar una identidad. Por lo tanto, lo que no estaba metilado